Mi esposa dijo, invité a mi exnovio a la boda de mi hermana, es familia. Si me quieres, lo entenderías. Le respondí, lo entiendo. Luego contacté discretamente a la esposa de su examante y la invité como mi acompañante. La cena de ensayo se convirtió en un éxito legendario. Así que allí estaba yo, sentada a la mesa de mi futura suegra, ahogándome en esa clase de lasaña que te hace cuestionar si el cielo existe o es solo la cocina de una abuela italiana. El pan de ajo estaba caliente, el vino corría, y sinceramente pensaba que esta podría ser una de esas cenas de domingo perfectas donde nada sale mal y todos se van con un tupperware lleno de sobras y sin ningún daño emocional. Sí, debería haberlo pensado mejor. De verdad que debería haberlo pensado mejor. Porque justo cuando iba a por mi tercer pan de ajo, no me juzguen, esa situación con la mantequilla y las hierbas fue una locura. Mi esposa, Jessica, decidió soltar una bomba de conversación justo en medio de la salsa marinara. Invité a mi exnovio, Trevor, a la boda de mi hermana. Dijo, con la naturalidad de quien comenta el tiempo, que es de la familia. Si me quieres, lo entenderías. No exagero cuando digo que casi convertí ese pan de ajo en un arma asesina por asfixia. Se me hizo un nudo en la garganta, se me llenaron los ojos de lágrimas y, durante 5 segundos, pensé que me moría en una cena familiar porque mi esposa acababa de anunciar que había invitado a su ex a una boda como si fuera lo más normal del mundo. Su madre seguía sonriendo, pasando la ensalada como si su hija no hubiera arruinado nuestro matrimonio con una sola frase. Su padre, sin darse cuenta, cortaba la lasaña en cuadritos perfectos. Mientras tanto, estaba sentado allí, teniendo lo que solo puedo describir como una experiencia extracorpórea, viéndome a sentir como un monje iluminado al que le acaban de dar un golpe en la cabeza con una sandalia. Entiendo, me oí decir, y sinceramente, no sé quién era ese tipo, porque desde luego no era yo. Mi verdadero yo, el que gritaba en mi cabeza, ya estaba escribiendo los papeles del divorcio en Comic Sans, solo para colmo. Pero por fuera, era la viva imagen de la aceptación serena. Asentí. Sonreí. Incluso di otro bocado a la lasaña como si mi mundo no se hubiera desmoronado. Pero por dentro, estaba simulando a toda velocidad este desastre de boda. Me lo imaginaba todo como una comedia romántica de pesadilla que nadie pidió. Trevor atrapando el ramo a cámara lenta mientras Jessica aplaudía como si acabara de anotar el touchdown de la victoria en el Super Bowl. Trevor brindando por el que se le escapó mientras yo estaba allí sentada como una planta decorativa. Trevor y Jessica bailaban lento mientras todos susurraban y yo reflexionaba sobre si era posible fingir la propia muerte en una boda. La película de terror que se reproducía en mi mente era tan vívida que casi podía oír la música dramática. Es prácticamente de la familia, continuó Jessica, sirviéndose más pasta como si no hubiera arruinado nuestra relación. Crecimos juntos. Estuvo presente en todos los momentos importantes. Sería raro no tenerlo. Qué raro. Dijo que sería raro. ¿Sabes qué es raro, Jessica? Invitar a tu exnovio, perdón, examante, porque por lo visto ahora usamos terminología romántica, a una boda familiar y esperar que tu marido sonría y asienta como un golden retriever domesticado. Eso es raro. No es solo raro. Es una categoría completamente nueva de rareza que los científicos aún no han descubierto. Eso es como invitar a un tiburón a una fiesta de natación y enojarse cuando la gente se preocupa por el asunto de los dientes. Su madre intervino, bendita sea su ignorante corazón. ¡Ay, Trevor! Hace siglos que no lo veo. ¡Qué joven tan simpático! ¿Recuerdas cuando nos arregló la puerta del garaje? Sí, seguro que sí. Apuesto a que arregló muchas cosas por aquí. Probablemente por eso a Jessica le pareció genial invitarlo a presenciar la promesa de amor eterno de su hermana mientras yo me preguntaba si mi certificado de matrimonio incluiría una política de devolución. Asentí de nuevo porque, al parecer, eso era todo lo que podía hacer. Solo asiente como uno de esos cabezones del tablero. Claro, cariño. Tiene todo el sentido. Tu examante en una boda familiar. ¿Cómo no se me había ocurrido? El sarcasmo era tan fuerte que podrías untarlo en una tostada, pero de alguna manera no le pasó a nadie. Su padre incluso estuvo de acuerdo conmigo, diciendo algo sobre lo bueno que es seguir siendo amigo de la gente del pasado. Bien. Amigos. ¿Así lo llamamos?
Jessica se acercó y me apretó la mano, regalándome esa sonrisa que probablemente me hacía efecto cuando era joven y tonto. Espera. Eso fue hace como 3 horas. Sabía que lo entenderías. Por eso te amo. Eres tan segura y confiada. Segura y confiada. Traducción. Eres tan fácil de convencer que podría invitar a mi ex a un evento familiar y te quedarías ahí sentado comiendo carbohidratos como si nada. Genial. Genial, genial, genial. Eso es definitivamente lo que todo hombre quiere oír. Hola, nena. Me encanta que no tengas espinas. A mí me funciona de verdad. El resto de la cena fue un torbellino de sonrisas forzadas y masticación mecánica. Ni siquiera recuerdo de qué hablamos. Probablemente de la decoración de la boda o alguna tontería sobre la mesa. Mientras tanto, mi mente daba vueltas intentando comprender cómo esto se convirtió en mi vida. Cuando me convertí en el tipo que simplemente acepta que el ex de su esposa sea el centro de atención en una boda familiar. Cuando perdí la capacidad de decir absolutamente nada como una persona normal con respeto propio. Su hermana, la futura novia, ni siquiera pareció sorprendida. Ah, sí, Trevor. Debería venir. ¿Recuerdan cuando organizó esa fiesta sorpresa? Todos empezaron a recordarlo como si Trevor fuera una leyenda familiar. Un personaje mítico que camina sobre el agua y cura enfermedades en su tiempo libre. Me quedé allí sentado, preguntándome si me estaba dando un infarto o si así eran las relaciones modernas. Quizás me perdí una nota. Quizás había alguna actualización del manual matrimonial que decía, capítulo 47. Apoya con entusiasmo la decisión de tu esposa de invitar a su ex a las reuniones familiares. Para cuando nos fuimos, había comido suficiente lasaña como para alimentar a un pequeño pueblo y había desarrollado lo que estoy bastante seguro fue el comienzo de una úlcera por estrés. Jessica tarareó al ritmo de la radio de camino a casa. Completamente ajena a que yo estaba teniendo una crisis existencial en el asiento del copiloto. Incluso me tomó la mano en un semáforo en rojo, apretándola con cariño como si estuviéramos en un anuncio de medicamentos sobre parejas que encontraron la solución a la vida. Entramos en la entrada y me besó en la mejilla. Gracias por ser tan comprensiva con Trevor. Sabía que te parecería bien. ¿Te parece bien? Sí, me pareció bien, igual que al Titanic le pareció bien ese iceberg. Claro, todo parece estar bien por fuera, pero ¿por dentro? Un desastre total a punto de ocurrir. Sonreí, le devolví el beso y entré en casa preguntándome en qué momento había perdido por completo el control de mi vida. ¿Fue gradual o sucedió de golpe? En cualquier caso, estaba bastante segura de que acababa de aceptar la boda más incómoda de mi vida, y no había suficiente pan de ajo en el mundo para que eso fuera aceptable. Esa noche, no pude dormir. Ni un poquito. Me quedé allí tumbado, mirando el ventilador del techo, que daba vueltas y vueltas como mis pensamientos, que daban vueltas más rápido que un tornado en Kansas. Jessica estaba en la sala tarareando una melodía alegre mientras doblaba cisnes con servilletas para la boda de su hermana. Cisnes de servilleta. Porque, al parecer, cuando invitas a tu expareja a una boda familiar, también necesitas aves acuáticas decorativas de lino. El zumbido me estaba volviendo loca. Era tan despreocupado, tan felizmente inconsciente del desastre que acababa de provocar en nuestro matrimonio. Mientras tanto, yo estaba tumbado en la cama sufriendo un colapso mental, preguntándome si esto es lo que se siente en una crisis de la mediana edad o si simplemente estaba viendo las cosas con claridad por primera vez. No podía soportarlo más. Me levanté, agarré mi portátil y me senté a la mesa de la cocina con la determinación de un hombre con una misión. Si Jessica creía que podía simplemente decir que había invitado a mi ex a la boda y esperar que me dejara caer como una foca amaestrada, se lo merecía. No iba a armar un escándalo ni a empezar una pelea. Porque, seamos sinceros, eso nunca le sale bien al marido. Pero definitivamente iba a investigar un poco. Digamos que es la debida diligencia. Llámalo instinto de supervivencia. Llámalo como quieras. Pero estaba a punto de convertirme en detective, y mis únicas herramientas eran Google, las redes sociales y una dosis insalubre de rencor. Encontrar a Trevor me llevó exactamente 2 clics. 2. Escribí su nombre en Facebook, y boom. Ahí estaba, con foto de perfil sin camisa y todo.
Porque claro que tenía una foto de perfil sin camisa. ¿Sabes qué tipo de hombres publican selfies sin camisa a los 40? Hombres que alcanzaron su máximo potencial en el instituto y se aferran desesperadamente a sus días de gloria como a un salvavidas. Hombres que creen que sus abdominales son un rasgo de personalidad. Hombres que comentan, luciendo bien, con emojis de fuego en las fotos de vacaciones de las mujeres. Trevor era precisamente ese tipo. Me di cuenta con solo recorrer su página durante 30 segundos. En su sección acerca de mí, decía que estaba casado. Casado. A alguien llamada Mónica. No a Rebecca, como me había dicho mi querida esposa. Rebecca, que supuestamente viajaba por Europa por trabajo, viviendo su mejor fantasía de comer rezar a mar en algún lugar entre París y Roma. No. Se llamaba Mónica, y según su página de Facebook, no estaba paseando por calles adoquinadas europeas. Estaba aquí mismo, a 20 minutos, trabajando como higienista dental y publicando fotos de su gato, llamado Whiskers. Tenía un álbum entero dedicado a ese gato. Bigotes en Navidad. Bigotes con pajarita. Whiskers juzgando a Trevor desde el otro lado de la habitación, lo cual, sinceramente, me pareció muy apropiado dado lo que estaba descubriendo. Empecé a atar cabos como si estuviera trabajando en la escena de un crimen en uno de esos programas de detectives que ve mi padre. El Facebook de Trevor mostraba que estuvo casado con Mónica hacía 3 años. Las fotos de la boda seguían colgadas, él con smoking y aspecto de suficiencia, ella con un vestido blanco, genuinamente feliz. Había fotos de las vacaciones del verano pasado en un resort de playa. Había fotos de cenas, selfies en pareja, todas esas cosas que la gente casada publica para convencer a Internet de que su vida es perfecta. Pero aquí está lo que me hizo vibrar como detective. Su estado civil decía casado, pero nunca mencionó a Mónica en nada. Ni una sola vez. Todas sus publicaciones eran fotos en solitario o con sus colegas en bares deportivos, con cervezas en mano y poniendo esa cara de tonto que ponen los chicos cuando creen que son geniales, pero en realidad solo parecen estreñidos. Entré en la página de Mónica, y ahí fue donde la cosa se puso interesante. Sus publicaciones eran normales, cosas del trabajo, cosas de gatos, frases motivadoras sobre mujeres fuertes que deberían haber sido una señal de alerta para Trevor si hubiera tenido 2 neuronas para frotarse. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una publicación de hace 2 semanas. Hay gente que cree que nunca descubrirás la verdad. Alerta de spoiler, siempre lo haces. Críptica. Siniestra. El tipo de publicación que te hace pensar, caramba. Alguien está en problemas. Los comentarios estaban llenos de reacciones de sus amigos con emojis. La cara enojada. La cara llorando. El corazón. Su mejor amiga comentó, te mereces algo mucho mejor, chica, con unos 17 emojis de corazón. Me recosté en la silla, con la laptop brillando en la cocina a oscuras, y sentí una extraña mezcla de validación y temor que me invadió. Validación porque claramente algo turbio estaba pasando con Trevor, y mi instinto no era solo el síndrome del marido paranoico. Temor porque ahora tenía que averiguar qué hacer con esta información. ¿Confrontar a Jessica? Fingir que no lo sé. Acercarme a Mónica y comparar notas como si estuviéramos en una especie de grupo de apoyo para personas casadas con individuos sospechosos. Cuanto más revisaba la página de Trevor, más ganas tenía de tirar mi portátil por la ventana. Este tipo era una fábrica de señales de alerta andante. Publicaba selfies en el gimnasio con frases como entrenando duro y sin días libres. Compartía esas frases motivacionales de mal gusto sobre alfas y leones que tanto les encanta publicar a quienes nunca han logrado nada en la vida. Se registraba en bares a medianoche entre semana. Comentaba las publicaciones de Instagram de Jessica. Espera, ¿qué hizo? Enseguida entré al Instagram de Jessica, y efectivamente, allí estaba. A Trevor le había gustado cada foto que había publicado en los últimos 6 meses. Todas. Uno. Fotos de la playa, fotos de café, esa foto de ella haciendo cara de pato en el brunch, le gustaron todas. Y algunas tenían comentarios. Luciendo genial como siempre, con un emoji de fuego. Guapísima, con un emoji de ojos duros. Uno de hace 3 semanas decía, te extraño, con una carita triste. Te extraño.
Te extraño. Casi tiro la laptop al otro lado de la habitación. En cambio, tomé una captura de pantalla. Luego tomé unas 15 capturas de pantalla más de varias cosas porque no lo sé. La evidencia me pareció importante. Desde la sala, aún podía oír a Jessica tararear y el ocasional crujido de las servilletas dobladas en formas innecesarias de pájaros. No tenía ni idea de que estaba allí desenredando toda su red de mentiras como si estuviera tirando del hilo de un suéter barato. Una parte de mí quería entrar allí ahora mismo y dejarle todo esto en el regazo. Oye, cariño, la esposa de Trevor no está en Europa, está a 20 minutos de aquí, limpiando los dientes con hilo dental, y además tu ex ha estado entrando en tu sección de comentarios como si fuera su trabajo de medio tiempo. ¿Quieres explicarlo? Pero no lo hice. Porque no soy idiota. Y sé que confrontar a alguien sin un plan de acción completo es como terminas pareciendo el malo. Seguí investigando. Trevor trabajaba en ventas. Impactante, absolutamente impactante, que este tipo trabajara en ventas. Su perfil de LinkedIn decía que era un vendedor automotivado y un constructor de relaciones, lo cual es un término corporativo. Alcancé mi máximo potencial en la universidad y ahora hago llamadas en frío para hablar de seguros. Fue al mismo instituto que Jessica. Estaban en la misma clase. Encontré una foto vieja del baile de graduación, Jessica con un vestido esmeralda y Trevor con un smoking que no les quedaba bien, ambos parecían bebés. Así que tenían historia. Historia real. No solo salimos brevemente, sino que fuimos novios en la prepa y probablemente perdimos la virginidad en la parte trasera de la minivan de su madre. Cuanto más aprendía, peor se ponía. Encontré fotos de ellos juntos de hace años, mucho antes de que yo apareciera. Se veían felices, muy felices, esa clase de felicidad que te hace preguntarte si solo eres un rebote que duró demasiado. Amigos en común comentaron fotos antiguas, la pareja más linda de la historia. Y ustedes dos son perfectos juntos. Me sentí mal. No como una intoxicación alimentaria, sino como un miedo existencial. Como si hubiera estado viviendo así todo este tiempo. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. Llevaba 3 horas en esta madriguera. Y Jessica aún no se había acostado. La oía ahí fuera, probablemente pegando cintas a frascos de vidrio con pegamento caliente o cualquier tontería que requiriera la preparación de una boda al estilo Martha Stewart. No tenía ni idea de que su marido estaba sentado en la cocina a oscuras, sumido en una profunda crisis de fe en su matrimonio. Y, sinceramente, ese parecía ser el mayor problema de todos. Estaba tan cómoda con la situación de Trevor que ni siquiera se le ocurrió que pudiera molestarme. No le quitó el sueño. No cuestionó si era apropiado. Simplemente lo invitó y esperó que yo lo atendiera como un buen esposo. Cerré mi portátil y me quedé sentado un rato en la oscuridad, escuchándola tararear. Y entonces tomé una decisión, no iba a confrontarla todavía. No iba a estallar ni a hacer acusaciones. No, iba a ser inteligente. Estratégico. Iba a contactar a Mónica porque si Trevor estaba jugando, ella merecía saberlo. ¿Y si Jessica creía que podía invitar a su ex a la boda y todo iría bien? Bueno, estaba a punto de descubrir que dos podían jugar a ese juego. A la mañana siguiente, me desperté con el tipo de propósito que suele reservarse para quienes entrenan para maratones o inician estafas piramidales. Jessica ya estaba despierta, probablemente deslumbrando con algo relacionado con la boda, y yo ya tenía la laptop abierta antes siquiera de cepillarme los dientes. Sí, sé que es asqueroso, pero en tiempos desesperados se toman decisiones de higiene cuestionables. Volví a abrir el perfil de Facebook de Mónica y me quedé mirando el botón de mensaje como si fuera un código de lanzamiento nuclear. Esta iba a ser la decisión más inteligente o la más tonta de mi vida. Y, sinceramente, la línea entre ambas cosas se difuminaba cada segundo. Escribí un mensaje, lo borré, lo volví a escribir, lo volví a borrar. ¿Cómo se te ocurre empezar una conversación así? Oye, no me conoces, pero creo que nuestras parejas podrían estar teniendo una aventura. Demasiado agresivo. Hola, estoy casado con la exnovia de tu marido y la cosa está rara. Demasiado vago. Debí de escribir y borrar 15 versiones diferentes antes de decidirme por algo que sonara informal, pero que también gritara, tenemos que hablar ya.
Hola, soy el idiota casado con la mujer que invitó a tu marido a la boda de su hermana. ¿Quieres venir como mi acompañante? Le di a enviar sin pensarlo demasiado y entré en pánico. ¿Y si pensaba que estaba loca? ¿Y si se lo mostraba a Trevor y ambos se reían de mí? ¿Y si estaba al tanto de lo que estaba pasando y yo solo le daba munición para empeorarme la vida? Cerré la laptop e intenté seguir con mi día como una persona normal que no estaba arruinando su matrimonio por Facebook Messenger. Alerta de spoiler, fracasé estrepitosamente. Revisaba mi teléfono cada 30 segundos como si esperara los resultados de la lotería. Una hora después, vibró. Mi corazón se paró. Hablo de un paro cardíaco total. El tiempo se ralentizó. Todo el momento dramático de la película. Abrí el mensaje con las manos temblorosas, lo cual me pareció ridículo porque soy un hombre adulto y esto es Facebook, no una negociación de rehenes. Pero allí estaba, brillando en mi pantalla con un texto hermoso y glorioso. Me encantaría colarme en el circo. 6 palabras. 6 palabras perfectas que me dieron ganas de dar una vuelta triunfal por mi sala. Lo consiguió. Ella lo comprendió. No solo comprendía. Estaba dispuesta a afrontar cualquier caos que estuviera a punto de desatarse. Me quedé ahí sentado, sonriendo como un idiota a mi teléfono, probablemente con aspecto de psicópata para cualquiera que me viera. Jessica pasó y me preguntó por qué sonreía, y le dije que era un meme gracioso. ¿Un meme? Le escribo a la esposa de su ex sobre colarme en una boda, y le digo a mi esposa que es un meme. Las mentiras que decimos para mantener la paz, ¿no? Mónica y yo empezamos a escribirnos, y en unos 20 minutos, quedó claro que éramos básicamente la misma persona, viviendo vidas paralelas de engaños matrimoniales. Me dijo que Trevor llevaba meses trabajando hasta tarde. Trabajando hasta tarde. La excusa más vieja del manual del tramposo, tan mala como que mi teléfono se murió, y ella es solo una amiga. Había estado haciendo misteriosos viajes de fin de semana para conferencias de ventas que, por alguna razón, nunca aparecían en el calendario de la empresa. Se había comprado un teléfono nuevo y de repente tenía contraseña. Lo cual, vamos. Nada indica que no estoy ocultando nada. Como si de repente pusieras contraseña a un dispositivo que llevas años sin desbloquear. Cuanto más hablábamos, más encajaban las piezas, como el peor rompecabezas del mundo. Mónica me envió capturas de pantalla de mensajes de texto donde Trevor mencionaba salir con viejos amigos, en noches que coincidían perfectamente con las salidas de chicas de Jessica. Me mostró extractos de tarjetas de crédito con cargos en restaurantes de la ciudad. Lugares elegantes, de esos a los que se va para citas, no para reuniones de negocios. Había un cargo en un hotel. Un hotel. En nuestra ciudad. ¿Qué razón comercial podría haber para alojarse en un hotel a 20 minutos de tu casa? O tiene una aventura o es Batman en secreto. Y estoy bastante seguro de que Batman tiene mejor gusto para las fotos de perfil. Comparamos notas como si fuéramos agentes del FBI preparando un caso contra la mafia. Cada pequeño detalle encajaba a la perfección, habría sido impresionante si no nos estuviera destruyendo la vida por completo. Trevor asistió a esa conferencia de trabajo en marzo. Jessica pasó un fin de semana en el spa con amigos de la universidad ese mismo fin de semana. Su noche en la oficina el día de San Valentín. Me dijo que estaba ayudando a su hermana con los planes de la boda. Fue como ver cómo encajaban dos piezas de un rompecabezas. Solo que, en lugar de revelar una bonita foto de un atardecer o de unos cachorritos, reveló que nuestros esposos estaban, sin duda alguna, 100% engañándonos. Para el domingo, Mónica y yo ya no éramos solo desconocidos compartiendo sospechas. Éramos compañeros. No precisamente en el crimen, porque lo que planeábamos no era técnicamente ilegal. Más bien cómplices de una venganza justificada. Cómplices de una excelencia insignificante. Cómplices en asegurarse de que esta boda se convirtiera en el tipo de evento del que la gente hablaría durante años, y no para bien. Nos mandábamos mensajes constantemente. Ella me mantenía al tanto del comportamiento sospechoso de Trevor. Yo le contaba los comentarios cada vez más raros de Jessica sobre lo emocionada que estaba de que Trevor viniera a la boda. Intercambiamos capturas de pantalla, compartimos teorías y creamos una cronología que haría llorar de envidia a cualquier guionista de una serie de detectives.
Mónica también era graciosa. De verdad, divertidísima, con un toque oscuro y sarcástico que me hizo preguntarme cómo alguien tan genial terminó casada con un imbécil que publica selfies en el gimnasio. Ella llamó a Trevor mi futuro ex, un error, y se refirió a sus fotos sin camisa como evidencia de una crisis de la mediana edad en curso. Cuando le conté sobre el proyecto del cisne de servilleta de Jessica, me envió un GIF de alguien prendiéndole fuego a un origami. Nos unimos por lo absurdo de todo aquello. El hecho de que nuestras parejas pensaran que estaban siendo sutiles, la audacia de Jessica al invitar a Trevor a una boda familiar, la absoluta estupidez de Trevor al pensar que Mónica no se enteraría. ¿Lo mejor? Mónica estaba totalmente de acuerdo con mi plan. Cuando sugerí que viniera a la boda como mi acompañante, estaba un 60% bromeando, quizá un 70%. Pero iba en serio. Ah, ya voy, escribió. Ya voy, y llevo puesto algo que le hará olvidar su propio nombre. Entonces le arruinaré el año entero. Quizás toda su vida. Aún no lo he decidido. Me encantaba su energía. Esta mujer estaba lista para la guerra, y yo solo intentaba sobrevivir. ¿Pero juntas? Éramos imparables. Pasamos horas hablando por teléfono ese domingo. Mónica me lo contó todo. Cómo había cambiado Trevor durante el último año. Cómo se había vuelto distante y reservado. Cómo ella sospechaba que algo andaba mal, pero se repetía a sí misma que estaba siendo paranoica. Habló de encontrar recibos de joyas que nunca recibió. Más o menos cuando vio una notificación en su teléfono que decía echo de menos tu cara, con un emoji de corazón. Lo confrontó, y él la mandó a la mierda con tanta fuerza que terminó disculpándose por sospechar. Un gesto típico de infiel. Hacer que la víctima se sienta loca por tener preocupaciones perfectamente razonables. También le conté sobre el comportamiento extraño de Jessica. Cómo había estado guardando su teléfono últimamente. Cómo había empezado a vestirse mejor para los recados. Cómo se había mostrado emocionalmente distante, pero físicamente cariñosa. Como si estuviera sobrecompensando la culpa. Mónica lo entendió al instante. Ah, sí, eso es el principio del comportamiento infiel, dijo. Se sienten culpables, así que se portan de maravilla para sentirse mejor siendo unos seres humanos de mala calidad. Nos reímos, pero fue esa risa amarga que te da cuando la alternativa es llorar con una botella de vino a las 3 de la tarde. Para cuando colgamos, teníamos un plan. Un plan hermoso, insignificante y absolutamente perfecto. Mónica vendría a la cena de ensayo como mi acompañante. No se lo diríamos a nadie. Simplemente llegaríamos juntos y veríamos cómo la cara de Trevor se desmoronaba en tiempo real. Jessica se volvería loca. La familia estaría confundida. Y finalmente tendríamos nuestro momento de la verdad, la gran revelación donde las mentiras de todos se derrumbarían como un castillo de naipes en una tormenta de viento. ¿Fue maduro? En absoluto. ¿Fue mezquino? Totalmente. ¿Me importó? Ni un poquito. A veces hay que combatir el fuego con fuego. Y si Jessica quería invitar a su ex a una boda familiar, entonces llevaría a su esposa y lo convertiría en un problema de todos. Mónica me envió un último mensaje antes de acostarse esa noche. Esto va a ser legendario. Respondí con un simple pulgar hacia arriba, pero por dentro ya estaba planeando qué me iba a poner para este glorioso desastre. La semana previa a la boda fue como vivir en una dimensión alternativa donde yo era la única persona cuerda y todos los demás habían acordado colectivamente que la realidad era opcional. Jessica se puso en modo coordinadora de bodas, lo que aparentemente significó que pudo mandar a todos mientras vestía pantalones de yoga y fingía que no planeaba reunirse con su ex en la boda de su hermana. Cada día era una nueva aventura ver a mi esposa manipularme tanto que empecé a cuestionarme si entendía inglés básico. El lunes por la mañana, me acorraló en el desayuno con un plano de asientos que parecía diseñado por alguien con una crisis nerviosa. Notas adhesivas de colores por todas partes, flechas apuntando en 17 direcciones diferentes, y justo ahí, en medio de la mesa familiar, había una nota adhesiva rosa brillante que decía Trevor. Ni siquiera Trevor y Mónica. Solo Trevor. Como si su esposa no existiera. Como si fuera un personaje ficticio que Jessica inventó para que la situación pareciera menos descabellada.
Así que he estado pensando en los asientos, dijo Jessica, removiendo su café como si estuviera a punto de presentar una propuesta de negocios y no explicar por qué su exnovio merecía un lugar privilegiado en la boda de su hermana. Trevor debería sentarse cerca de nosotros en la mesa familiar. Ya sabes, ya que prácticamente es de la familia. Levanté la vista del cereal, que había estado comiendo en piloto automático mientras me preparaba mentalmente para cualquier tontería que se me avecinara. Ah, sí. Nada representa mejor el matrimonio sagrado que dejar a tu ex junto al pastel. Dije, intentando mantener la voz firme. Realmente marca la pauta del amor y el compromiso eternos. Me frunció el ceño como si acabara de sugerir que sacrificáramos una cabra durante la ceremonia. No te sientas insegura. Es prácticamente de la familia. Estuvo presente en cada momento importante de mi infancia. Mis padres lo adoran. Mi hermana lo adora. Sería raro si no estuviera en la mesa familiar. Inseguro. Me llamó inseguro. Déjame contarte algo sobre la palabra inseguro. Es lo que la gente dice cuando quieren que ignores tus preocupaciones, perfectamente válidas, y que simplemente sigas su comportamiento basura. Es el equivalente en una relación a la calma. Excepto que, de alguna manera, era aún más exasperante. No estaba siendo insegura. Estaba siendo una persona racional que entendía que invitar a tu ex a una boda familiar y sentarlo con la familia inmediata era, como mínimo, muy raro, y como máximo, una señal de alerta enorme, visible desde el espacio. ¿Verdad? Familia. Dije, asintiendo lentamente como si entendiera un concepto por primera vez. Porque nada representa mejor la familia que el tipo con el que solías acostarte. Es totalmente normal. Estoy segura de que si invitara a mi exnovia a la mesa familiar, te parecería totalmente bien. ¿Verdad? La cara de Jessica pasó de dulce y razonable a fría como el hielo en medio segundo. Eso es completamente diferente y lo sabes. Apenas hablas con tus ex. Trevor y yo mantuvimos una amistad. Una amistad sana y madura. Algo que claramente no entiendes. Sana y madura. Claro. Si por sano y maduro se refería a escribirse y dar me gusta a las publicaciones de Instagram del otro a medianoche, entonces sí, súper sano. Súper maduro. No había nada sospechoso en eso. Quería tirar el teléfono sobre la mesa y enseñarle todas las capturas de pantalla que había estado recopilando, todas las pruebas que Mónica y yo habíamos recopilado, pero me contuve. El tiempo lo era todo. Y este no era el momento. Todavía no. El resto de la semana continuó en la misma línea. El martes, Jessica pasó 3 horas al teléfono con Trevor hablando de la lista de reproducción para la boda. La lista de reproducción para la boda. Porque, al parecer, su aportación musical fue crucial para el día especial de su hermana. La oía reír desde la otra habitación. Esa risa que solía tener cuando empezamos a salir. De verdad. Despreocupada. El tipo de risa que me hizo enamorarme de ella. Escucharla usarla con Trevor fue como recibir un puñetazo en el estómago de alguien con puños americanos hechos de traición. El miércoles, anunció que Trevor daría un discurso en la recepción. Conoce a la familia desde siempre, explicó. Como si fuera lo más lógico del mundo. Tiene muchísimas historias geniales sobre cómo creció con nosotros. Será perfecto. Perfecto. Repetí, con la palabra con sabor a ceniza en la boca. Tu exnovio dando un discurso en la boda de tu hermana. Eso es definitivamente el sueño de toda novia. Seguro que al prometido de tu hermana le encanta. Le parece muy tierno. Replicó Jessica. Él no es inseguro como tú. Entiende que Trevor es parte de nuestra historia familiar. Ahí estaba esa palabra otra vez. Insegura. Se estaba convirtiendo en su arma favorita y la usaba como una espada cada vez que me atrevía a sugerir que tal vez, solo tal vez, toda esta situación estaba completamente desquiciada. Empezaba a comprender cómo la gente se deja manipular tanto que acaba cuestionando su propia cordura. Si Mónica no me hubiera confirmado que sí, que esto era una locura, podría haber empezado a creer que yo era el problema. El jueves fue cuando la cosa se puso realmente fea. Jessica decidió que teníamos que ir a comprar los regalos de boda, lo que, de alguna manera,
La llevó a pasar 45 minutos hablando por teléfono con Trevor hablando de qué regalo comprar juntos. Ellos deberían irse juntos. Mi esposa y su exnovio estaban comprando un regalo de bodas conjunto para su hermana. Estaban coordinando. Dividían los gastos. Se comportaban como una pareja comprando un regalo juntos y yo solo tenía que quedarme ahí, en medio de la cama, bañándome y más allá, como si esto estuviera bien. ¿No crees que quizás deberías, no sé, ir a comprar el regalo conmigo?, sugerí, mientras la veía escribirle a Trevor sobre Crystal vs China. Como soy tu marido, ni siquiera levantó la vista del teléfono. Puedes comprar tu propio regalo si quieres. Trevor y yo ya lo hacemos. Siempre comprábamos regalos juntos para eventos familiares. Es tradición. Tradición. Claro que era tradición. Con Trevor todo era tradición, familia o inseguridad. Yo recogía banderas rojas más rápido que un desfile comunista y ella estaba ahí fuera comportándose como si yo estuviera loco por pensar que todo esto era raro. Mientras tanto, Mónica me enviaba mensajes de noticias sobre la ropa nueva que Trevor compraba para la boda y le preguntaba su opinión sobre Colonia. La pregunta sobre la colonia me impactó mucho. Este hombre se estaba preparando para la boda como si fuera el novio. No como un simple amigo de la familia que aparecía para comer gratis y ver cómo se casaba otra persona. El viernes por la tarde, Jessica preparó su atuendo para la cena de ensayo. Era un vestido que nunca había visto. Verde esmeralda, de esos que probablemente costaban más que nuestro presupuesto mensual para la compra, le quedaba perfecto. También se maquillaba de forma diferente, viendo tutoriales de YouTube sobre looks elegantes de noche cuando su rutina habitual era rímel y brillo de labios. Se preparaba para la cena de ensayo como si fuera la que se casara y yo sabía exactamente a quién intentaba impresionar. ¿Vestido nuevo?, pregunté, intentando sonar casual, y probablemente fracasando estrepitosamente. Sí, quería algo especial para el ensayo, dijo, admirándose en el espejo. Es un evento importante. Trevor va a estar ahí, y ya sabes cómo siempre se da cuenta cuando me esfuerzo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si no acabara de admitir que se estaba arreglando para impresionar a su exnovio. Como si fuera algo completamente normal que una mujer casada le dijera eso en voz alta a su marido. Me quedé allí preguntándome si había caído accidentalmente en un universo paralelo donde todo era al revés, arriba era abajo, y las esposas admitían abiertamente que intentaban quedar bien para otros hombres. ¿Verdad?, dije con voz neutra. No quería decepcionar a Trevor. No captó el sarcasmo por completo, o quizás simplemente decidió ignorarlo. Exactamente. Sabía que lo entenderías. Esa frase. Sabía que la entenderías. La había estado diciendo toda la semana, después de cada anuncio ridículo sobre Trevor esto y Trevor aquello. Era su manera de silenciar cualquier objeción antes de que pudiera expresarla. ¿Manipuladora? Totalmente. ¿Efectiva? Por desgracia. Sí, al menos hasta ahora. Pero lo que ella no sabía era que mientras ella planeaba su pequeño reencuentro con Trevor, yo planeaba algo aún mejor. Mónica y yo nos habíamos estado enviando mensajes constantemente, perfeccionando nuestro plan. Había encontrado el vestido perfecto. Rojo. Atrevido. De esas que hacían que todos se voltearan a mirarla al entrar. Habíamos coordinado nuestra llegada al minuto. Teníamos clara la historia de cómo nos conocimos y nos hicimos amigos. Todo estaba listo. Jessica creía estar orquestando un momento romántico para reconectar con Trevor mientras yo me quedaba allí sentada como una tonta. Lo que no se dio cuenta fue que, en realidad, estaba preparando su propia caída, y yo estaba en primera fila. El sábado por la mañana, el día de la cena de ensayo, Jessica vibraba de emoción. Debió de cambiarse de ropa 3 veces, maquillarse 2 veces y rociarse con perfume suficiente para ahogar a un caballo. La vi afanarse, acicalarse y prepararse, y no sentí absolutamente nada. Sin celos. Sin ira. Solo esta fría y serena sensación de propósito. Deja que tenga su momento de anticipación. Deja que piense que esta noche va a salir exactamente como lo había planeado. Porque en unas 8 horas, su mundo entero va a estallar, y yo voy a disfrutar cada segundo.
«Recogerás a mi hermano del aeropuerto a las 6, ¿verdad?», preguntó, pintándose los labios por tercera vez. Sonreí, con naturalidad. En realidad, cambio de planes. Tengo un arreglo diferente. ¿Qué clase de arreglo? Ya verás. Dije, agarrando mis llaves. Créeme, será memorable. Parecía confundida, pero no insistió. Estaba demasiado ocupada pensando en Trevor como para preocuparse por lo que yo estuviera haciendo. Perfecto. Absolutamente perfecto. Salí a mi coche, le escribí a Mónica diciéndole que iba a recogerla y sentí algo que no había sentido en días. Emoción genuina, pura y sencilla. Esta noche iba a ser histórica. La cena de ensayo se celebraría en un restaurante italiano de lujo en el que los padres de Jessica probablemente habían gastado una fortuna. El tipo de lugar con iluminación ambiental, camareros con pajaritas y palitos de pan que cuestan más que una comida en Olive Garden. Llegué a casa de Mónica exactamente a las 5:30, con el corazón latiéndome como si estuviera a punto de robar un banco en lugar de llevar a la exesposa de mi esposa a una cena familiar. Cuando Mónica salió por la puerta, tuve que recordarme a mí mismo que debía respirar. Se veía absolutamente increíble. El vestido rojo que había mencionado no era solo rojo, era rojo para bomberos, para detener el tráfico y para llamar a la policía. La envolvía en los lugares adecuados y tenía una elegante simplicidad que, de alguna manera, lo hacía aún más impactante. Su cabello oscuro estaba peinado con esas ondas sueltas que probablemente le llevaron horas, pero parecían naturales, y su maquillaje era impecable. Parecía recién salida de una pasarela, o tal vez de una fantasía de venganza. En realidad, mejor no. Parecía exactamente alguien a punto de arruinarle la noche a su marido infiel, y yo estaba ahí para cada segundo. ¿Lista para incendiar este lugar?, preguntó, deslizándose en mi asiento del copiloto con una sonrisa que podría haber derretido acero. Nací lista. Dije, alejándome de la acera. Además, te ves increíble. A Trevor le va a dar un infarto. Ese es el plan. Dijo, mirándose el lápiz labial en el espejo retrovisor. Quiero que recuerde exactamente lo que está tirando, y luego quiero quedarme con todo lo que posee en el divorcio. Me encantó su energía. Esta mujer no solo planeaba colarse en una cena. Planeaba hacer una declaración, presentarla ante el tribunal y enmarcarla en su pared. Fuimos al restaurante charlando de cosas sin importancia, pero debajo de la conversación informal, ambos rebosábamos de nervios. Era el momento. El momento que habíamos planeado toda la semana. El momento en que la pequeña fantasía de Jessica y Trevor se vino abajo con más fuerza que la bolsa en 2008. Llegamos al restaurante justo a tiempo. Vi el coche de Jessica ya aparcado afuera, lo que significaba que probablemente estaba dentro, contándoles a todos lo maravilloso que era que Trevor lo hubiera logrado. Respiré hondo, miré a Mónica y le dije, última oportunidad para echarme atrás. Ella rió, cortante y feroz. Ni una sola oportunidad. Vamos a crear recuerdos. Entramos a ese restaurante como si fuéramos los dueños. Tenía la mano en la espalda baja de Mónica, no con un toque romántico, sino como si estuviéramos juntos, algo imposible de malinterpretar. La anfitriona pareció confundida cuando dije mi nombre. Probablemente porque el plano de asientos decía que llevaría al hermano de Jessica, no a una mujer guapísima con un vestido rojo que podría detener el tráfico. Pero aún así nos condujo de vuelta al comedor privado. Y entonces ocurrió la magia. La sala quedó en silencio. Como en una escena de película. Como si alguien hubiera pausado la realidad. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros, y observé en tiempo real cómo sus cerebros intentaban procesar lo que veían. Jessica se reía a carcajadas por algo que Trevor había dicho, y su rostro se congeló en una expresión que era mitad confusión, mitad horror. Trevor, que había estado apoyado en la barra con aire de suficiencia con su camisa demasiado ajustada, palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. Su vaso de whisky se detuvo a medio camino de su boca, suspendido en el aire como si alguien le hubiera lanzado un hechizo de congelación. «Hola. Cariño», dijo Mónica, con una voz dulce y un matiz de puro veneno. Caminó directamente hacia Trevor como un misil guiado por calor, apuntando al objetivo. Sorpresa. Cancelaron mi viaje.
El silencio se volvió aún más silencioso, algo que no creía físicamente posible. Se podría haber oído caer un alfiler. Diablos, se podría haber oído una pluma caer al suelo. El tenedor de alguien chocó contra su plato, y sonó como un disparo en el silencio sepulcral. La cara de Trevor resonaba en unas 17 emociones diferentes en 3 segundos: sorpresa, miedo, confusión, pánico, y finalmente, Dios mío, estoy perdido. Mónica logró decir con voz entrecortada, unas 3 octavas más aguda de lo normal. ¿Qué? ¿Cómo? Como supe de la cena, terminó Mónica por él, sin perder la sonrisa. Vaya, qué historia tan graciosa. Mira, conocí al esposo de tu amiga Jessica y empezamos a hablar. Resulta que tenemos mucho en común, como que nuestros cónyuges nos han estado mintiendo durante meses. Jessica por fin encontró su voz, aunque le salió más bien como un chillido. No entiendo. ¿Qué hace aquí? Di un paso al frente, disfrutando esto mucho más de lo que debería. Esta es Mónica, la esposa de Trevor. ¿Sabes? La que dijiste se llamaba Rebecca y estaba viajando por Europa. Resulta que se llama Mónica y ha estado aquí todo el tiempo. A unos 20 minutos, de hecho. Qué curioso cómo funciona eso. La sala estalló, no como en una fiesta, sino como cuando todos empezaron a hablar a la vez y nadie sabía qué demonios estaba pasando. La madre de Jessica se aferró a su collar de perlas como si estuviera en una novela victoriana. El padre de Jessica parecía confundido y vagamente enfadado. La futura novia, la hermana de Jessica, se quedó boquiabierta, probablemente dándose cuenta de que su cena de ensayo se había convertido en el episodio más dramático de un reality jamás filmado. Y el hermano de Jessica, al que supuestamente iba a recoger en el aeropuerto, se acercó y susurró: «Amigo, esto es lo mejor que he visto». Trevor intentó recuperarse, enderezándose y poniendo esa sonrisa falsa que no engañó a nadie. «Mónica, cariño, esto es solo una cena familiar. La hermana de una vieja amiga se casa. Ya te lo conté». «No, no lo hiciste», dijo Mónica con una voz tan fría que congelaría el infierno. «Dijiste que tenías una reunión de trabajo en Filadelfia. Dijiste que estarías fuera todo el fin de semana. Definitivamente no mencionaste nada sobre una cena de ensayo con tu exnovia, con quien, según su Instagram, has estado hablando bastante últimamente». Jessica intervino, intentando salvar la situación con la misma gracia que alguien que se cae por las escaleras. «Solo somos amigos. Siempre lo hemos sido. Esto es muy inapropiado». Apareciendo sin avisar y haciendo acusaciones. «Solo amigos», repitió Mónica, sacando su teléfono. «¿Por eso te compró joyas el mes pasado? ¿Los pendientes de perla?» «Los que nunca recibí, pero encontré el recibo en su coche». Jessica se llevó la mano a las orejas, donde llevaba unos pendientes de perla que de repente parecían muy caros y muy incriminatorios. Se le borró el color tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Trevor parecía querer que el suelo se abriera y se lo tragara entero. «La verdad, yo también lo deseaba, solo para verlo caer». Esos fueron un regalo de mis padres», balbuceó Jessica, pero su mano seguía tocando los pendientes como si de repente le quemaran la piel. «¿De verdad?», dijo Mónica, volviéndose hacia los padres de Jessica. «¿Le compraste a tu hija unos pendientes de perla el mes pasado?» La madre de Jessica negó con la cabeza lentamente, mirándola como si estuviera viendo a una desconocida. «No, no lo hicimos». El camarero eligió ese momento preciso para entrar con una cesta de palitos de pan, echó un vistazo a la situación y salió de la habitación inmediatamente como si estuviera desactivando una bomba. «¡Qué listo! Si yo fuera él, también habría corrido». Esta sala tenía más tensión que una película de suspense, y ni siquiera habíamos llegado a los platos principales. Trevor estaba sudando, se le veía el sudor corriendo por la frente. «Todo esto es un malentendido. Podemos hablar de esto en privado, por favor», dijo Mónica con firmeza. «Ya hemos dejado atrás las conversaciones privadas. Llevas meses mintiéndome. Has estado saliendo a escondidas con tu exnovia. Le compraste joyas. Le has estado escribiendo a todas horas.
Me dijiste que estabas trabajando cuando en realidad planeabas venir a esta cena y probablemente intentabas revivir tus días de gloria o cualquier patética crisis de la mediana edad que estés pasando. La hermana de Jessica, la novia, por fin habló. ¿Es cierto? Jessica, ¿has estado viendo a Trevor a escondidas? Jessica abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir como un pez jadeando. No es lo que parece. Estábamos reconectando, hablando de viejos tiempos. Fue algo inocente. La gente inocente no miente, dije, y todas las miradas se posaron en mí. La gente inocente no esconde sus teléfonos. La gente inocente no les compra joyas a sus exparejas y finge que nunca pasó. La gente inocente no organiza invitaciones de boda enteras para crear oportunidades para estar juntos. El padre de Jessica se levantó, rojo de ira. ¿Es cierto, Jessica? ¿Has estado con este hombre estando casada? El silencio que siguió fue el más fuerte que jamás había escuchado. Jessica miró a su alrededor, viendo todas las caras mirándola. Sus padres. Su hermana. Su familia. Trevor. Mónica. Yo. Y vi cómo algo se rompía en su interior. No de una forma triste que me hiciera sentir mal. De una forma que me hizo darme cuenta de que la habían pillado. Y no había manera de salir de esta. Empezó, luego se detuvo. Se le llenaban los ojos de lágrimas, y supe lo que venía. ¿El llanto? El acto de victimización. El intento desesperado de que todos sintieran lástima por ella, en lugar de responsabilizarla. Solo quería saber si había tomado la decisión correcta. Trevor fue mi primer amor. Necesitaba cerrar este capítulo. Cierre, repitió Mónica con una risa amarga y aguda. Cariño, cerrar es conversar y seguir adelante. No meses de andar a escondidas planeando reuniones románticas en bodas familiares. La mamá de Jessica también lloraba. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Su papá parecía querer volcar la mesa. La novia parecía estar calculando lo rápido que podría desinvitar a su propia hermana de la boda. ¿Y Trevor? Trevor parecía exactamente lo que era. Un hombre de unos 40 años que se había arriesgado a revivir sus días de gloria en el instituto y lo había perdido todo en el proceso. Retrocedí y dejé que todo se desarrollara. Observando cómo el caos se extendía por la habitación como fichas de dominó cayendo. Esto era mejor de lo que había imaginado. Mejor que cualquier fantasía de venganza que pudiera haber urdido. Porque no tuve que hacer nada más que aparecer con Mónica y dejar que la verdad hablara por sí sola. A veces la mejor venganza no son planes elaborados ni enfrentamientos dramáticos. A veces solo se trata de llevar los recibos y ver cómo el castillo de naipes se derrumba por su propio peso. La cena, como era de esperar, nunca se celebró. La gente empezó a irse en cuestión de minutos. La novia se fue llorando. Los padres de Jessica se fueron sin despedirse de nadie. Trevor intentó seguir a Mónica hasta el estacionamiento. Pero le dijo que si se acercaba a menos de 3 metros, llamaría a la policía. Jessica se quedó sentada en la mesa, todavía con esos pendientes de perla, con cara de que todo su mundo se había derrumbado. Lo cual, para ser justos, en cierto modo era así. Esto es lo que nadie te cuenta sobre los enfrentamientos dramáticos. No terminan cuando ocurre la gran revelación. Continúan, como un accidente de coche en cámara lenta que se niega a detenerse. Después de que se pasara el susto inicial y la gente dejara de parecer como si les hubiera caído un rayo, la cena, de alguna manera, continuó. No porque alguien quisiera comer más, sino porque estábamos todos atrapados en el comedor privado de este restaurante italiano como rehenes en la situación social más incómoda del mundo. El camarero regresó, Dios lo bendiga, probablemente porque su gerente se lo había ordenado. Parecía aterrorizado, como si se acercara a una mesa llena de animales salvajes que podrían atacar en cualquier momento. ¿Debería? ¿Debería seguir sacando los aperitivos? Preguntó en voz tan baja que casi me dio pena. Este pobre tipo solo intentaba ganar propinas, y en cambio se había metido en una guerra doméstica a gran escala. Sí, dijo el papá de Jessica con voz dura como una piedra. Nos sentaremos aquí todos a comer civilizadamente, y luego arreglaremos este lío como adultos. Nadie discutió con él.
Cuando un hombre con cara de estar a punto de sufrir un infarto te dice que te sientes a comer, te sientas a comer. Así que todos nos sentamos en la disposición más incómoda de la historia. Mónica se sentó a mi lado, Jessica junto a Trevor como si fuera una broma pesada, y todos los demás se dispersaron como si intentaran mantener la máxima distancia de la zona de explosión. La tensión era tan intensa que podrías haberla cortado con un cuchillo, lo que, sinceramente, habría sido más útil que los cuchillos de mantequilla que nos dieron para los palitos de pan. Llegaron los aperitivos, una especie de bruschetta y calamares sofisticados que probablemente costaron más que la cuota del coche. Nadie los tocó. Nos quedamos allí sentados, mirando la comida italiana carísima mientras el silencio se hacía cada vez más denso. Finalmente, la hermana de Jessica lo rompió, con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. «Mónica, ¿cuánto tiempo llevan casados Trevor y tú?», preguntó, y supe que era su forma de comprobar todo lo que acababa de estallarle en la cara. Mónica tomó un sorbo de agua, completamente tranquila, como si estuviera en una reunión de un club de lectura y no en medio de la destrucción de dos relaciones. 3 años. Nos casamos en agosto. Tuvimos una hermosa ceremonia en un viñedo al norte del estado. Había unos 150 invitados. Trevor lloró durante los votos. Miró a Trevor, que había palidecido de nuevo. Aunque, al parecer, debería haber guardado esas lágrimas para cuando me enteré de que le había estado escribiendo a su novia del instituto a las 2 de la mañana. No lo hacía. Trevor se sobresaltó, pero Mónica lo interrumpió con una mirada que podría haber derretido el acero. No, dijo simplemente. No mientas más. Ya pasamos eso. Jessica intervino, intentando salvar algo de este desastre. Nos estábamos poniendo al día. Viejos amigos reencontrándose. No tiene nada de malo. La gente mantiene amistades con sus ex, todo el tiempo. Es maduro. Es sano. Ah, ¿es sano? La risa de Mónica era tan aguda que cortaba el cristal. Es sano enviarle selfies sin camiseta a tu ex. Porque Trevor parece creer que es un comportamiento de amistad apropiado. ¿O qué tal el mensaje que encontré que decía, pienso en ti todo el tiempo? ¿Es una charla sana de amistad? La mesa volvió a quedar en silencio. Se podría haber oído el estornudo de un mosquito. La cara de Jessica pasó por unos 12 colores diferentes, hasta que finalmente se quedó en un rojo que combinaba con el vestido de Mónica. Su madre jadeó como si estuviera en una novela victoriana y alguien acabara de decir una palabrota. Su padre agarró el tenedor con tanta fuerza que pensé que iba a doblarlo. Jessica, dijo su padre, con una voz peligrosamente baja. Por favor, dime que no es cierto. Jessica abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Parecía un pez sacado del agua y tratando de descubrir cómo respirar. No es así. Lo están sacando de contexto. Trevor y yo siempre nos hemos tenido cariño. Así es como nos comunicamos. ¿Así te comunicas con tu exnovio estando casada con otra?, preguntó su hermana, incrédula. ¿Qué contexto justifica eso? Decidí que era mi turno de intervenir. Había estado en silencio demasiado tiempo, viendo cómo se desarrollaba la situación como si fuera el público de una obra realmente perturbadora. ¿Sabes qué contexto? Saqué mi teléfono y cargué las capturas de pantalla que Mónica y yo habíamos estado recopilando toda la semana. El contexto en el que me dijo que su esposa se llamaba Rebecca y que estaba en Europa. El contexto en el que lo invitó a la boda y lo quiso en la mesa familiar. El contexto en el que compró un vestido nuevo específicamente para impresionarlo. El contexto en el que me ha estado mintiendo durante meses. Le pasé el teléfono por la mesa a su padre. Lo cogió, entrecerrando los ojos para mirar la pantalla, y vi cómo su rostro pasaba de la ira a la furia absoluta. Revisó las capturas de pantalla. Mensajes de texto, comentarios de Instagram, recibos de joyas, todo. Cada prueba que Mónica y yo habíamos recopilado, presentada como un fiscal construyendo un caso. Cuando levantó la vista, su mirada era dura. ¿Es esto lo que has estado haciendo?, le preguntó a Jessica. Mientras este hombre, tu esposo, ha estado trabajando para mantenerte, pagando todo, ¿has estado con Trevor? No estaba con Trevor, protestó Jessica, pero su voz era débil. Estábamos hablando, reconectando.
Necesitaba saber si. ¿Sí qué? Preguntó su madre, y volvió a llorar. ¿Si te casaste con la persona equivocada? ¿Si cometiste un error? No te das cuenta de eso andando a escondidas con tu exnovio, Jessica. El matrimonio no funciona así. Exactamente, dijo Mónica, y todos voltearon a verla. Estaba tranquila, serena, con el control absoluto. Mira, esto es lo que me mata de todo esto. No se reencontraron inocentemente. Tú lo planeaste. Tú lo coordinaste. Trevor me dijo que tenía una reunión de trabajo. Jessica, lo invitaste a esta boda sabiendo perfectamente lo que hacías. Ambos les mintieron a sus esposas, se escabulleron a nuestras espaldas y pensaron que se saldrían con la suya. ¿Por qué? ¿Porque somos demasiado estúpidos para darnos cuenta? Nadie piensa que eres estúpido, dijo Trevor débilmente, finalmente recuperando la voz. ¿En serio? Mónica se giró hacia él con las cejas arqueadas. ¿Y entonces qué creías que iba a pasar? ¿Que vendrías a esta boda, te reencontrarías con tu amor del instituto y yo nunca me enteraría? ¿Que podrías seguir mintiendo sobre dónde estabas y con quién estabas, y yo solo sonreiría y me creería cada palabra? Trevor no tenía respuesta para eso. Se quedó allí sentado, mirando su plato como si guardara los secretos del universo. Alerta de spoiler, no. Solo tenía calamares fríos. Llegó el plato principal, una especie de pollo marsala con roast beef que se veía delicioso y olía de maravilla. En cualquier otra circunstancia, habría destrozado esa comida. Pero ahora mismo, comer se sentía imposible. El camarero dejó los platos con manos temblorosas y prácticamente salió corriendo del local. No lo culpé. Si no fuera un personaje central en este drama, yo también habría salido corriendo. La hermana de Jessica tomó su tenedor, lo dejó y lo volvió a tomar. No puedo creerlo. No puedo creer que hayas hecho esto. Se suponía que esta sería mi cena de ensayo. Mi fin de semana especial. Y lo convertiste en esto. Lo siento, dijo Jessica, y las lágrimas fluían libremente. Lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Es solo que Trevor y yo tenemos una historia. Tenemos esta conexión. Pensé que si lo volvía a ver, lo sabría con seguridad. Si querías dejar a tu marido, yo terminé por ella. De eso se trataba. Querías que Trevor estuviera en la boda para ver si aún sentías algo por él. Para ver si tal vez te equivocaste al casarte conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jessica no lo negó. No dijo nada. Simplemente se quedó allí sentada llorando, lo cual fue básicamente una confesión sin palabras. Su madre se tapó la boca con la mano. Su padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. ¿Y Mónica? Mónica solo sonrió con esa fría y satisfecha sonrisa que decía que había conseguido justo lo que buscaba. La verdad quedó al descubierto para todos. Increíble, murmuró el hermano de Jessica. Había estado callado todo este tiempo, simplemente observando cómo se desarrollaba el espectáculo. ¿Sabes qué es lo más loco? Si hubieras sido sincero. Si hubieras dicho, tengo dudas, o, necesito aclarar mis sentimientos. Eso habría sido horrible, pero al menos habría sido real. ¿Pero esto? Mentir, escabullirse e invitarlo a la boda como si fuéramos idiotas que no nos diéramos cuenta. Es una falta de respeto a todos. Gracias. Dije, alzando mi vaso de agua hacia él. Por fin, alguien con sentido común. Chocó su vaso contra el mío. Amigo, estoy de tu lado. Esto es un desastre. Además, la mejor cena de ensayo de la historia. Mucho mejor que uno normal y aburrido. Su madre le lanzó una mirada que podría haber matado a una planta, pero él simplemente se encogió de hombros. ¿Qué? Solo digo lo que todos piensan. El padre de Jessica se aclaró la garganta, con ese sonido autoritario que indicaba que estaba a punto de pronunciarse. Creo que está claro que se han tomado decisiones muy malas. Jessica, Trevor, ambos les deben una disculpa enorme a sus cónyuges. Y Jessica, le debes una disculpa a tu hermana por arruinarle la cena de ensayo con tus tonterías. Papá, no he terminado, dijo,
levantando la mano. No te crié para mentir. No te crié para andar a escondidas a espaldas de tu marido. Y mucho menos para faltarle el respeto a tus votos matrimoniales como si no significaran nada. Estoy decepcionada. Más que decepcionado. Estoy avergonzado. Esas palabras me dolieron más que cualquier grito. Jessica se desplomó como una bolsa de papel, sollozando sobre su servilleta. Trevor parecía querer desaparecer en su silla. ¿Y yo? Me quedé allí sentada, sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. Porque sí, tenía razón. Sí, le había demostrado que mentía. Pero eso no me hizo sentir mejor. Lo hizo más real. Mónica se levantó, empujando su silla hacia atrás con un chillido que hizo que todos se sobresaltaran. Bueno, esto ha sido revelador. Trevor, nos vemos en casa. Necesitamos tener una conversación larga sobre qué pasa después. Alerta de spoiler, involucra abogados. Se giró hacia mí. Gracias por invitarme. La mejor cena que he tenido. Salió con la frente en alto. ¿Y de verdad? Me dieron ganas de ovacionarla de pie. Esa mujer tenía más dignidad en su meñique que la que tenían Trevor y Jessica en todo su cuerpo juntos. Yo también me levanté, porque seguir sentado allí me parecía una tortura. Yo también me voy. Dije, mirando a Jessica. Hablaremos luego. O quizás no. Aún no lo he decidido. La dejé allí sentada, llorando sobre su pollo marsala frío, rodeada de su familia, su exnovio y las ruinas de la fantasía que había estado viviendo. El aire fresco de la noche me golpeó la cara al salir, y respiré hondo como nunca antes en semanas. No había terminado, ni de lejos. Pero maldita sea, se sintió bien dejar de fingir que todo estaba bien. No volví a casa esa noche. Ni hablar. Volver a casa habría significado lidiar con Jessica, y aún no estaba lista para esa tortura. En cambio, fui a casa de mi amigo Mike, el padrino de boda que me había estado enviando mensajes de texto durante toda esta historia con comentarios como si estuviera viendo el mejor reality del mundo. Abrió la puerta, me miró a la cara y simplemente dijo, la cerveza está en la nevera, la habitación de invitados es tuya, cuéntamelo todo. Así lo hice. Pasé 3 horas descargando todo el audio de la noche, desde la dramática entrada de Mónica hasta el colapso lloroso de Jessica y el discurso de decepción de su padre, que podría haber ganado un Oscar. Mike lo escuchó como si fuera lo más entretenido del año, interrumpiendo de vez en cuando sin pensarlo 2 veces, en serio. Y mi favorito, hermano, esto es mejor que Netflix. 5 estrellas. La volvería a ver. Pero el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Porque mientras estaba en casa de Mike bebiendo cerveza y procesando mi matrimonio en crisis, la familia de Jessica aparentemente estaba teniendo una reunión de fe en casa de sus padres. Lo sé porque su hermano, el verdadero protagonista de esa familia, me enviaba mensajes de noticias como si fuera un corresponsal de guerra informando desde el frente. Papá está perdiendo la cabeza, decía el primer mensaje. Mamá no para de llorar. Jessica sigue intentando explicarlo, y solo lo empeora. Entonces, papá acaba de preguntar cuánto pagaste por el depósito de la boda. Jessica no lo sabe. Jaja. Y entonces, madre mía, la cara de papá cuando dijo $18.000. Pensé que le iba a dar un infarto. Me quedé allí sentado, mirando el teléfono, viendo cómo llegaban las actualizaciones, con una extraña sensación de distanciamiento. Como si estuviera observando a alguien. La vida de Elsa se desmoronó, y la mía número $18.000. Eso fue lo que desembolsé para esta boda que supuestamente se trataba de celebrar el amor, la familia y todas esas tonterías de las tarjetas de felicitación. $18.000 para el local, el catering, el DJ, las flores, todo. ¿Y para qué? ¿Para que Jessica pudiera organizar una reunión con su exnovio? ¿Para que pudiera presumir de Trevor ante su familia como si fuera un trofeo que nunca pudo conservar? A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de Mike. Resulta que no llegué a la habitación de invitados. Recibí aproximadamente 47 llamadas perdidas y unos 100 mensajes. La mayoría eran de Jessica, con mensajes que iban desde necesitamos hablar, por favor, vuelve a casa,
hasta mensajes cada vez más frenéticos de ¿dónde estás? Algunos eran de su madre, pidiéndome que, por favor, fuera razonable y la escuchara. Uno era de su padre que solo decía llámame. Corto, directo, el tipo de mensaje que habla en serio. Lo llamé primero. En parte porque parecía la única persona cuerda de la familia, y en parte porque me intrigaba saber qué tenía que decir que requiriera una llamada en lugar de un mensaje. Hijo, dijo al contestar, y su voz sonaba cansada. Como si hubiera envejecido 20 años de la noche a la mañana. Te debo una disculpa. Varias, de hecho. No tenía ni idea de lo que hacía Jessica. Si hubiera sabido que ella seguía con Trevor, nunca lo habría dejado asistir a esta boda. Nunca habría permitido nada de esto. Te lo agradezco, dije, porque ¿qué más se puede decir? No es tu culpa. ¿No lo sabías? No, pero debería haberlo sabido, dijo. Debería haber visto las señales. La forma en que hablaba de él. La forma en que insistía en que lo incluyeran en todo. Pensé que solo estaba nostálgica, ¿sabes? Pensando en los viejos tiempos. No me di cuenta de que estaba intentando activamente, ¿qué? ¿Reavivar algo? ¿Averiguar si se había casado con la persona equivocada? Esa última pregunta quedó flotando en el aire como humo. Eso es lo que parece, dije en voz baja. Quería que estuviera en la boda para ver cómo se sentía. Para ver si aún había algo allí. Guardó silencio un largo rato. Entonces, ¿cuánto pagaste por el depósito de la boda? 18.000, dije. Cientos más o menos. Maldijo en voz baja. Jessica me dijo anoche que creía que solo habías pagado unos miles. No tenía ni idea. No ha participado en la planificación, ¿verdad? La verdad es que no, admití. Ella eligió su vestido y tenía opiniones sobre las flores. ¿Pero todo el trabajo en sí? ¿Los contratos? ¿Los pagos? ¿La coordinación? Eso era cosa mía. Ella estaba demasiado ocupada con otras cosas. O sea, demasiado ocupada escribiéndole mensajes a Trevor y planeando esta elaborada reunión. Pero no lo dije en voz alta. Te hago un cheque, dijo con firmeza. Por el importe completo. No vas a pagar ese precio porque mi hija decidió echar a perder su matrimonio por una fantasía de la prepa. Empecé a protestar, pero me interrumpió. Esto no está en discusión. Depositaste ese dinero de buena fe, creyendo que te casabas con una familia que valoraba el compromiso y la honestidad. Jessica violó esa fe. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que no te arruiné financieramente por sus malas decisiones. Hablamos unos minutos más, él disculpándose efusivamente, yo intentando asegurarle que nada de esto era culpa suya. Al colgar, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que al menos alguien de esa familia comprendiera lo complicada que era la situación. Qué pena que todo esto hubiera llegado a tal extremo. Luego tuve que lidiar con Jessica. Apareció en casa de Mike alrededor del mediodía. Al parecer, su hermano se rindió bajo presión y le dijo dónde estaba. Mike abrió la puerta, la miró, me miró a mí y dijo, estaré en mi habitación. Grita si necesitas refuerzos o protección de testigos. Jessica entró con el maquillaje del día anterior, que claramente se había quitado y nunca se había arreglado. Su cabello estaba hecho un desastre. Llevaba pantalones de yoga y una de mis viejas sudaderas de la universidad, lo que me pareció una especie de táctica de manipulación. Como si intentara recordarme tiempos mejores, cuando todo era sencillo y no andaba a escondidas con su ex. Por favor, dijo antes de que pudiera hablar. Por favor, cariño, déjame explicarte. ¿Explicar qué?, pregunté, sin moverme del sofá, haciéndola levantar. ¿Un movimiento poderoso? Quizás. ¿Mezquino? Absolutamente. ¿Me importó? Ni un poquito. ¿Cómo invitaste a tu ex a la boda de tu hermana? ¿Cómo mentiste sobre el nombre y la ubicación de su esposa? ¿Explica las joyas? ¿Los mensajes? ¿Que lo querías en la mesa familiar como si fuera más importante que yo? No es lo que parece, dijo, y me reí. Jessica, eso es lo que dice la gente culpable cuando es exactamente lo que parece.
Tenías una aventura sentimental con Trevor. Como mínimo. Quizás más. Ya ni lo sé. Me mentiste una y otra vez. Me engañaste cuando lo cuestioné. Me llamaste insegura por tener preocupaciones completamente razonables. Y todo esto mientras yo planeaba y pagaba una boda que, al parecer, ni siquiera estabas segura de querer. Ella se echó a llorar, justo en ese momento. No quiero casarme contigo. Te amo. ¿Te elijo? Trevor fue simplemente un error. Un momento de debilidad. Me dejé llevar por la nostalgia y los «¿qué hubiera pasado si?». Pero cuando te vi con Mónica anoche, cuando vi lo herida que estabas, me di cuenta de lo que estaba desperdiciando. Tú te diste cuenta cuando te atraparon. Lo corregí. No antes. No cuando le escribías a las 2 de la mañana. No cuando te comprabas un vestido nuevo para impresionarlo. No cuando me mentiste en la cara sobre quién era y lo que significaba para ti. Te diste cuenta cuando hubo consecuencias. Eso no es lo mismo que disculparte de verdad. Se acercó, intentando tocarme el brazo, pero me aparté. Por favor. Por favor, cariño. Haré lo que sea. Cortaré todo contacto con Trevor. Iré a terapia de pareja. Haré lo que sea necesario. Pero no te rindas con nosotros. Con nosotros, repetí. Hace meses que no hay un nosotros, Jessica. Estaba yo, pensando que teníamos una relación sólida. Y luego estabas tú, viviendo una fantasía donde podías tenerlo todo y comerlo también. Donde podrías casarte conmigo, pero dejar a Trevor en segundo plano, por si acaso. Eso no es justo. ¿Justo? Me puse de pie, perdiendo la calma por fin. ¿Quieres hablar de justicia? Justicia hubiera sido que fueras sincero sobre tus sentimientos. Justicia hubiera sido que dijeras, tengo dudas, en lugar de orquestar todo este elaborado plan. Lo justo habría sido que me respetaras lo suficiente como para no humillarme delante de toda tu familia invitando a tu ex a una boda mientras fingías que todo estaba bien. Ahora estaba llorando a mares. Ese llanto horrible que apenas te deja respirar. Una parte de mí quería consolarla. Eso es lo que pasa con amar a alguien durante años. El instinto no desaparece de la noche a la mañana. Pero una parte más grande de mí, la que había sido engañada, manipulada durante meses, simplemente se sentía vacía. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito espacio para descubrir qué quiero. ¿Por qué ahora mismo? Ahora mismo ni siquiera sé si sé quién eres. La mujer con la que me casé no habría hecho esto. Pero tú sí. Así que o has cambiado o nunca te conocí de verdad. Sea como sea, necesito tiempo para procesarlo. Intentó discutir, intentó convencerme de que volviera a casa. Pero me mantuve firme. Finalmente, se fue, derrotada y aún llorando. Mike salió de su habitación en cuanto se cerró la puerta. Eso fue brutal, dijo. Sí. Asentí, dejándome caer de nuevo en el sofá. ¿Estás bien? La verdad, no tengo ni idea. Mi teléfono vibró. Un mensaje del hermano de Jessica. Papá te envió el dinero. Además, encontré algo que necesitas ver. Adjunto una captura de pantalla de una conversación de texto entre Jessica y Trevor de hace 2 semanas. Trevor, estoy deseando verte en la boda. Creo que deberíamos decírselo. Jessica, a ver qué tal me siento en ese momento. Quizás sí me parece bien. Miré la captura de pantalla, sintiendo que la última duda se evaporaba. Lo habían planeado. Habían hablado mucho de interrumpir la boda, posiblemente objetando o armando algún escándalo. No se trataba solo de un asunto emocional ni de un momento de debilidad. Era algo calculado. Premeditado. Habían estado tramando algo, y lo único que los detuvo fue que Mónica y yo les echáramos por tierra su plan primero. Le envié la captura de pantalla al padre de Jessica con un mensaje. Por si necesitabas más pruebas de que esto fue deliberado. Su respuesta llegó en segundos. ¿Jesucristo? Sí. Lo resumió bastante bien. Jesucristo, sin duda.
Había ido a la cena de ensayo pensando que solo iba a revelar una pequeña infidelidad, tal vez algún mensaje inapropiado. Lo que descubrí fue algo mucho peor. Una conspiración en toda regla para arruinar la boda. Probablemente para que Jessica pudiera tener su momento romántico con Trevor mientras yo me quedaba ahí sentada como una idiota. La boda era en 2 días. Le escribí a la hermana de Jessica. Lamento que tu cena de ensayo haya sido un desastre. Por si sirve de algo, te mereces algo mejor que ver tu boda eclipsada por el drama de Jessica. Respondió. Gracias. Además, eres demasiado bueno para ella. Espero que encuentres a alguien que realmente te merezca. Ese mensaje me hizo sonreír por primera vez en 24 horas. Al menos alguien en esa familia tenía claras sus prioridades. Pasé el resto del día en casa de Mike, pidiendo pizza, jugando videojuegos e intentando no pensar en que mi matrimonio prácticamente estaba acabado. La boda en la que había gastado $18,000 no se celebraba. Y en algún lugar, Jessica probablemente seguía intentando encontrar la manera de darle un giro a la situación para quedar como la víctima en lugar de la villana. Buena suerte con eso, pensé. Porque la verdad ya había salido a la luz, con capturas de pantalla y todo. Y la verdad, como dicen, era un verdadero fastidio después de meses de mentiras. ¿Sabes de que nadie te advierte cuando tu matrimonio se derrumba? De la gira de disculpas. Jessica se puso en modo control de daños unas 36 horas después del desastre de la cena de ensayo. Y déjenme decirles, fue algo digno de ver. Echó mano de todos los trucos de manipulación, y pude ver cómo se desarrollaba todo como si estuviera estudiando una maestría sobre cómo no arreglar una relación. Empezó con los mensajes de texto. Cientos de ellos. Lo siento mucho. Cometí un error. Eres el único que quiero. Por favor, dame otra oportunidad. Llegaban en oleadas, a veces una cada pocos minutos, a veces grupos de 5 o 6 a la vez cuando ella estaba en plena espiral. Leerlas era como ver a alguien lanzar espaguetis a la pared para ver qué se pegaba. Alerta de spoiler, nada se pegó. Resulta que cuando le mientes a alguien durante meses e intentas reconectar con tu ex en una boda familiar. Lo siento, los mensajes no sirven. Cuando los mensajes no funcionaron, pasó a las llamadas. Dejé que todos saltaran al buzón de voz porque no estaba preparada para oír esa voz tan suave y vulnerable, como si fuera la víctima. Sin embargo, escuché los mensajes de voz después, por curiosidad morbosa, y eran justo lo que uno esperaría: llanto, disculpas, promesas de cambio, declaraciones de amor. Eres mi todo, dijo uno. No puedo perderte, dijo otro. El tercero estuvo sollozando 2 minutos seguidos, lo que, sinceramente, se sintió más auténtico que los que parecían guionados. Entonces llegó la visita sorpresa a mi apartamento. Había trasladado algunas cosas de casa a un alquiler temporal, porque quedarme en el sofá de Mike para siempre no era precisamente una solución a largo plazo. Estaba desempacando cajas, escuchando música, intentando convencerme de que empezar de cero a los 30 y tantos no era el fin del mundo, cuando llamaron a mi puerta. La abrí y allí estaba. Jessica, con lencería debajo de una gabardina. Como si estuviera en una película negra, solo que en lugar de ser misteriosa y atractiva, parecía desesperada y fría, porque hacía 4 grados afuera, y estaba prácticamente desnuda debajo de esa gabardina. Cariño, dijo, con esa voz entrecortada que me afectaba cuando era joven y estúpida. Por favor, déjame demostrarte cuánto lo siento. Déjame recordarte lo que tenemos juntos. Me quedé en la puerta, bloqueándole la entrada, con una cerveza en la mano que había estado bebiendo mientras deshacía las maletas. Por un instante, la miré. La miré de verdad. Esta mujer con la que había estado durante años, con la que había planeado casarme, en quien había confiado plenamente. Y lo único que sentía era cansancio. Un cansancio profundo, desgarrador. Jessica, ponte algo de ropa. Hace 4 grados aquí afuera. No me importa el frío, dijo, acercándose. Solo me importas tú. Nosotros. Por favor, déjame entrar. Déjame demostrarte que te elegí. Que siempre te he elegido. Elegiste a Trevor, dije, tomando un sorbo de mi cerveza. Muy informal,
como si estuviéramos hablando del clima y no de las ruinas de nuestra relación. Lo elegías cada vez que le escribías a las 2 de la mañana. Cada vez que le dabas me gusta a sus publicaciones de Instagram. Cada vez que mentiste sobre dónde estabas o con quién estabas. Lo elegiste cuando lo invitaste a la boda. Lo elegiste cuando compraste ese vestido para impresionarlo. Lo elegiste cuando hablaste de interrumpir la boda de tu hermana para estar con él. Así que no siempre me elegiste a mí. Me elegiste después de que te atraparan. No es lo mismo. Su rostro se arrugó. Su imagen de seductora y sensual se desvaneció, y solo sintió frío y desesperación, y empezó a llorar de nuevo. Por favor, no hagan esto. Por favor, no tiren todo lo que tenemos por un solo error. Un solo error. Repetí y me reí. No pude evitarlo. Jessica, no fue un solo error. Fueron meses de decisiones deliberadas. Fueron planes, intrigas y mentiras. Un error es olvidar un aniversario. Un error es gritarle a tu pareja cuando estás estresado. Esto fue una producción muy elaborada. Intentó pasarme a empujones para entrar al apartamento, pero me mantuve firme. Vete a casa, Jessica. Ponte ropa antes de que pilles neumonía. Podemos hablar luego, pero no así. No cuando intentas manipularme con sexo porque tus lágrimas y disculpas no funcionaron. Se quedó allí un buen rato, temblando en su gabardina, con el rímel corrido por la cara. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. La vi subirse a su coche y marcharse, y no sentí absolutamente nada. Ninguna culpa por rechazarla. No me satisfacía mantenerme firme. Solo el mismo cansancio abrumador. Cerré la puerta, terminé mi cerveza y seguí desempacando. 20 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Esta vez no con llamadas ni mensajes de Jessica, sino con notificaciones de Facebook. Porque, al parecer, cuando la estrategia de la lencería falla, se pasa a la manipulación pública. Jessica había publicado en Facebook una entrada larga y confusa sobre lo difíciles que son las relaciones, cómo la gente comete errores, cómo algunas parejas son demasiado controladoras y se niegan a perdonar. No me nombró específicamente, pero no hacía falta. Todos lo sabían. Nuestra relación había sido pública, nuestras fotos juntas aparecían por todos los perfiles, y cualquiera con 2 neuronas podría adivinar a quién se refería. A veces te das cuenta de que estás con alguien que nunca te dejará tener amigos ni una vida propia, decía la publicación. Alguien que se pone celoso de tu pasado e intenta aislarte de la gente que conoces de toda la vida. Estoy aprendiendo que el perdón es esencial en las relaciones, y si alguien no puede perdonarte por ser humano y cometer errores, quizás no sea la persona adecuada después de todo. Me quedé mirando mi teléfono, leyendo esta absoluta ficción, sintiendo que me subía la presión arterial por primera vez desde que empezó todo esto. ¿Controladora? Literalmente había fomentado sus aficiones, sus amistades, su carrera. ¿Celosa de su pasado? Me había parecido bien que siguiera siendo amiga de sus ex, hasta que uno de ellos se convirtió en una aventura sentimental y trató de ocultarse. ¿Aislarla? La única persona con la que había tenido problemas era Trevor, y eso era porque intentaba destruir nuestro matrimonio. Los comentarios empezaron a llegar. Amigos suyos, gente que no conocía toda la historia, ofreciéndoles apoyo. Mereces algo mejor. No dejes que nadie apague tu luz. Algunas personas son demasiado inseguras para lidiar con una mujer fuerte. Lo vi en tiempo real. Esta narrativa se construyó donde yo era el villano y ella la víctima. Donde meses de mentiras y engaños se convirtieron en ser humano y cometer errores, y mi decisión, completamente razonable, de no perdonarla de inmediato se convirtió en mi control. Estaba a punto de comentar, a punto de aclarar las cosas, cuando sonó mi teléfono. ¿Mónica? Respondí, y antes de poder saludarla, me dijo, ¿has visto la publicación de Jessica en Facebook? Por desgracia, sí. No comentes, me dijo inmediatamente. Sé que quieres hacerlo. Quise hacerlo cuando Trevor intentó lo mismo. Pero no lo hagas. Te hace parecer a la defensiva, y la defensiva da la impresión de culpabilidad ante quienes no conocen la historia completa. ¿Así que la dejé mentir sobre mí públicamente? No, dijo Mónica, y pude oír la sonrisa en su voz.
Déjame encargarme. Tengo capturas de pantalla de todo. El mensaje entre Trevor y Jessica, los recibos de las joyas, todo. Voy a publicar una cronología muy objetiva y detallada de los acontecimientos. Sin emociones ni drama, solo hechos. Cuando la gente vea pruebas reales en lugar de acusaciones vagas, descubrirán quién dice la verdad. Tenía razón, por supuesto. Discutir con Jessica en los comentarios solo nos haría quedar mal a ambos. ¿Pero pruebas contundentes? ¿Capturas de pantalla? ¿Recibos? Eso era diferente. Eso era dejar que la verdad hablara por sí sola. Mónica publicó 20 minutos después. Un comentario largo y organizado con capturas de pantalla con fecha y hora, recibos de tarjetas de crédito y conversaciones por SMS. Lo contó todo. Como Trevor había mentido sobre la reunión de trabajo. Como Jessica había mentido sobre la presencia de la esposa de Trevor en Europa. Como habían planeado interrumpir la boda. Todo. Fue clínica, objetiva, casi aburrida en su presentación. Lo que lo hizo aún más devastador. Los comentarios en la publicación de Jessica cambiaron de inmediato. Sus amigos dejaron de ofrecerle apoyo a ciegas y empezaron a hacer preguntas. Espera, ¿es cierto? Jessica, ¿puedes explicar estas capturas de pantalla? Es realmente preocupante si estos mensajes son reales. Jessica intentó borrar el comentario de Mónica. Pero Mónica lo había publicado aparte y había etiquetado a amigos en común. La verdad ya estaba ahí, flotando en el éter digital, imposible de recuperar. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de amigos de los que no había tenido noticias en semanas. Mike me envió un GIF de alguien comiendo palomitas con la leyenda, «Esto es increíble». Mi compañero de cuarto me escribió, «Hermano, Mónica es una salvaje. Mejor cásate con ella». Incluso mi madre llamó, tras enterarse del drama de Facebook a través de la misteriosa red de información para padres, preguntándome si estaba bien y ofreciéndose a ir a darle una buena lección a esa chica. Borraron la publicación de Jessica en una hora, pero el daño ya estaba hecho. Se habían tomado capturas de pantalla. La historia se había extendido. Su intento de hacerse pasar por la víctima había fracasado estrepitosamente, y ahora todos conocían la verdadera historia. No su versión retorcida, donde yo era un monstruo controlador, sino la verdad, ella había mantenido una aventura sentimental y la habían descubierto. Intentó llamarme 17 veces esa noche. No contesté ninguna. ¿Qué podía decir? Me había demostrado exactamente quién era, alguien dispuesta a mentir públicamente, a manipular la narrativa, a presentarme como el malo. En lugar de asumir la responsabilidad de sus actos. Cada vez que pensaba que no podía bajar más, encontraba un sótano que yo desconocía. Mónica me envió un mensaje alrededor de la medianoche. Trevor intentó llamarme 38 veces hoy. Bloqueé su número. ¿Cuántas veces te llamó Jessica? 17. Le respondí. Números de novato. Me respondió con un emoji de risa. ¿Quieres tomar un café mañana y compartir nuestras impresiones sobre nuestros matrimonios en crisis? Tu tía, le respondí. Nos vimos a la mañana siguiente en un Starbucks a medio camino entre nuestras casas. Mónica parecía cansada pero decidida, como un general planeando una estrategia militar con un café con leche. Nos sentamos en un rincón, con las laptops afuera, revisando páginas web de abogados de divorcio como si estuviéramos comprando autos. ¿De verdad que lo estás haciendo?, pregunté. ¿Te vas a divorciar de él? Ya presenté los papeles, dijo. Ya terminé. Le di 3 años, y probablemente pasó la mitad mintiéndome y a escondidas con su ex. Podría perdonar muchas cosas, pero eso no. Ni las mentiras sistemáticas. Ni que planearan humillarme en un evento público. Valgo más que eso. Sí, lo dije. Pensando en Jessica apareciendo en mi apartamento en lencería, en su publicación de Facebook, en meses de manipulación y mentiras. Sí. Valemos más que eso. Chocamos nuestras tazas de café como si fueran copas de champán. 2 personas que habían empezado sus relaciones creyendo en el amor y el compromiso, y que salieron con recomendaciones de abogados y problemas de confianza. No fue el final que ninguno de los dos había planeado, pero fue sincero.
fue real. Y, sinceramente, eso se sentía mejor que seguir en relaciones basadas en mentiras, por mucho que doliera. El cheque del padre de Jessica llegó un viernes por la mañana. $18,000, con una nota manuscrita. Lamento que mi hija te haya hecho pasar por esto. Te merecías algo mejor. Me quedé allí, sosteniéndolo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había recuperado el dinero, pero el futuro que había imaginado con esa familia se había esfumado para siempre. Mónica me envió un mensaje de texto casi al mismo tiempo. La reunión con los abogados salió bien. Trevor está destrozado por este divorcio. Está perdiendo el barco, la casa, todo. Les respondí con un pulgar hacia arriba porque, sinceramente, bien. Ambos merecían las consecuencias que les esperaban. Pero la verdadera bomba llegó esa noche. El hermano de Jessica me envió otra captura de pantalla, un mensaje entre Jessica y Trevor 3 semanas antes de la cena de ensayo. Me temblaban las manos al leerlo. Trevor, ¿cuál es el plan? ¿De verdad vamos a hacer esto? Jessica, cuando te vea en la boda, lo sabré con certeza. Quizás durante la parte de las objeciones. Dramático, pero honesto. Había planeado objetar. En la boda de su hermana. Para anunciar que quería a Trevor en lugar de a mí, delante de todos. La única razón por la que no sucedió fue porque Mónica y yo les habíamos echado a perder el plan antes. Le envié la captura de pantalla al padre de Jessica. Su respuesta fue, Dios mío. Sí, lo resumió bastante bien. El día de la boda llegó y pasó sin mí. En lugar de ver a Jessica llorar con el rímel puesto en una ceremonia que no se iba a celebrar, jugué al golf con los chicos y comí el mejor filete de mi vida. Al parecer, Jessica llegó al lugar de todos modos, con su vestido de novia, sola, publicando en Instagram mensajes como, la boda que debería haber sido, con emojis de caras tristes. La sección de comentarios la criticó más que ese filete que me comí. La gente ya no se tragaba la historia de la víctima. 3 meses después, todo se había calmado y se había convertido en algo parecido a una nueva normalidad. Jessica vivía en casa de sus padres, publicando frases inspiradoras sobre la supervivencia que a nadie le gustaban. Trevor vivía en un estudio, sin barco y amargado. Mónica prosperaba, saliendo con un médico que de verdad la respetaba. ¿Y yo? Tomé esos 18.000 y me fui a Italia. Pasé 2 semanas comiendo pasta, bebiendo vino y tomando una clase de cocina en la Toscana. Allí conocí a Anna. Inteligente, divertida, con una risa que sonaba a libertad en lugar de a traición. Cuando le conté toda esta historia mientras comíamos tiramisú casero, se rió tanto que lloró. ¿Tu ex planeaba protestar en la boda de su hermana?, preguntó con los ojos muy abiertos. Sí. ¿Y trajiste a la esposa del otro como tu cita? Sí. Sonrió. Eso es lo más americano que he oído en mi vida. Estás loco. Quizás yo lo estaba. Pero al menos era libre.